Bueno, en el taller anterior habíamos quedado en algunos principios de lo que era la comunicación estratégica, y en la última lámina habíamos revisado que la realidad era fluida, que vivimos en un mundo lleno de procesos y que la gestión de cambio representa el gran desafío. Gestionar este cambio es gestionar, por tanto, el futuro de la organización, lo que nos va a conllevar a desarrollar, por supuesto, una estrategia acorde a la situación en la que nos encontramos. Por tanto, si la realidad cambia, las estrategias también lo hacen. En esto habíamos quedado en algunos principios, esto en resumen respecto del taller anterior, pero es básicamente para darle un hilo conductor a lo que vamos a desarrollar hoy día, propiamente tal como la comunicación estratégica. ¿Por qué? Porque en el taller anterior revisamos básicamente los antecedentes históricos de lo que era, lo que había, de cómo se había conformado el proceso comunicacional y de cómo en este proceso se había conformado en algunos ámbitos. Bueno, había influido la tecnología, por supuesto, cómo esto también la economía de la información había influido, etcétera. Y hoy en día, hoy en este taller vamos a revisar algunos aspectos ya mucho más prácticos, aterrizados obviamente a la actualidad y a la realidad, y que nos van a llevar a entender nuevamente de mejor manera lo que es el proceso comunicacional, que ya lo hemos visto a lo largo de todos los otros talleres, pero que tiene como objetivo entender cómo es la aplicación efectivamente de la estrategia en el proceso comunicacional en sí mismo, ¿ya? Y para ello, obviamente, hemos visto una serie de definiciones de comunicación y, y acá también no va a ser la excepción. Es decir, la comunicación se puede definir como el proceso en el que la organización convierte la estrategia en tarea para todos. Se fijan como ya la definición de comunicación, entendida obviamente dentro de la organizacional, de la cultura organizacional, va tomando un precepto ya de una labor en equipo, y justamente es porque, como lo hemos visto ya en talleres como en la crisis, en la gestión de crisis principalmente, la estrategia la estrategia comunicacional implementada para llevar a cabo la gestión de crisis involucra a toda la organización o a gran parte de ella. Por tanto, es muy relevante que el proceso comunicacional en sí comience a ser tomado en cuenta como un todo global para todos los miembros de la organización. ¿Ya? Luego tenemos que establecer un proceso de comunicación que permita a la organización motivar a la fuerza de trabajo a través de un mejor entendimiento de las estrategias y el desempeño efectivo frente a la misma. Nuevamente, esto tiene que ver mucho más con la comunicación que tiene que ver a nivel interno, ¿no? Ya respecto de las motivaciones propias de los trabajadores, de los colaboradores, en la medida que en la medida que la organización sepa comunicar la estrategia de la empresa de manera efectiva, ¿ya? Es decir, en la medida que a mí me digan, por ejemplo, la bonificación de final de año va a ser acorde a los resultados que tenga la empresa según tales parámetros, es una comunicación clara, por ende mi funcionamiento interno va a ser de mejor manera, y la motivación que va a ejercer dentro de los colaboradores también va a ser mayor. Y no necesariamente tiene que ir ligado a una bonificación, sino que en la medida de que la organización o empresa tenga objetivos claros, lineamientos parejos, que vayan acorde a los principios y valores por lo que es la empresa, la estrategia en sí para alcanzar esos objetivos va a ser un factor motivacional para que los colaboradores sean mucho más eficientes incluso en sus distintas áreas laborales. ¿Ya? Y finalmente el proceso de comunicación también prevé un espacio para que los empleados que sean capaces de influenciar obviamente la estrategia. Eh, Esto quiere decir que la estrategia no es inherente a los trabajadores, es decir, la estrategia nos compete a todos en el sentido de que nos mandata a hacer algo o que somos parte de este algo, pero que finalmente nosotros también tenemos la facultad y el derecho de influir en ella de acuerdo a los conocimientos y la experiencia que nosotros vayamos desarrollando al interior de la organización obviamente en nuestras respectivas áreas. Y esto son algunas definiciones de la comunicación que nos ayuda a entenderlo como un todo.
lo que les decía, nosotros, la estrategia, la comunicación estratégica es parte de un todo. Y finalmente, de ese todo nosotros también vamos a aportar nuestro granito de arena, no solamente desempeñando responsabilidades, por supuesto, sino que también adquiriendo nuevos derechos, que es la capacidad, por ejemplo, de influir en esta estrategia, como lo veníamos diciendo antes. Ya, bueno, por supuesto, de la comunicación hay un sinnúmero de definiciones, como por ejemplo el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. Esta, entre tantas de las otras que hemos visto a lo largo de todos estos talleres de comunicación. Y por supuesto también la relación existente entre un emisor y un receptor que se transmiten señales a través de un código común. Ya, o sea, son definiciones que tienen distintas funcionalidades. La segunda, por ejemplo, tiene que ver mucho más con el ámbito teórico que veníamos desarrollando en el taller anterior, respecto de lo que era la economía de la información, de la teoría de los sistemas, etcétera, ¿ya? Y respecto al intercambio de sentimientos, opiniones, cualquier otro tipo de información mediante habla, por supuesto se liga también más a lo que es la comunicación efectiva. ¿En qué sentido? En que la comunicación efectiva nos ayuda a ser mucho más eh, eh, ¿cómo decirlo?, empáticos con la persona con la que estamos interactuando. Esto quiere decir que considera mucho más los estados emocionales de las personas. Por tanto, estas definiciones tienen distintas funcionalidades, como les decía, y son aplicables obviamente en diferentes instancias del proceso comunicacional. Esto no quiere decir que una es mejor que la otra, ni mucho menos, sino que son definiciones de la comunicación en sus distintos ámbitos, porque la comunicación en sí es compleja, como ya lo veíamos también en el taller pasado. Ahora, la comunicación naturalmente no se ha convertido en una disciplina académica como la física o la economía, no es una ciencia exacta, ni mucho menos, pero sin duda ha alcanzado a ser un campo muy interesante respecto de la investigación y la teoría. Y justamente de aquí salen una serie de influenciadores, en el sentido de que sean unos filósofos, empiezan a bombardear, por así decirlo, esta área, y la bombardean no solamente de complejidades filosóficas en respecto de la disciplina en sí mismo, como por ejemplo ya cuando se empiezan a meter más a definiciones de Aristóteles, Platón, etcétera, sino que también la profundizan. Y justamente esta profundización nos ayuda a tener las definiciones que tuvimos anteriormente, que nos decían que la comunicación era en el fondo era un proceso complejo, que no solamente involucraba un receptor y un emisor, sino que también involucraba las emociones, involucra un contexto, y así una serie eh, de elementos que no son considerados en un comienzo en el proceso comunicacional. Además, también es una de las más activas encrucijadas en el estudio del comportamiento humano, lo cual es comprensible, ya que la comunicación es un proceso quizás más complejo y fundamental dentro de la interacción humana. ¿Ya? Esto es muy relevante porque finalmente en cada discusión que nosotros podemos sostener con alguna persona, con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestros hermanos, etcétera, siempre el comportamiento humano prevalece al proceso comunicacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el comportamiento que nosotros establezcamos en el proceso comunicacional en sí mismo va a determinar obviamente cómo se efectúa y el resultado obviamente de este proceso. Es decir, si nosotros nos predisponemos a una situación, de acuerdo a nuestro comportamiento desde el enojo, esa comunicación, ese proceso comunicacional probablemente no va a ser bien percibido. ¿Por qué? Porque finalmente mi estado anímico me afecta de tal manera que me impide seleccionar de la mejor manera, por supuesto, las palabras, el tono, la postura y los gestos adecuados para transmitir un mensaje quizás que permita que sea claro respecto a mi disgusto. Y todos esos elementos van a generar una barrera de entrada respecto del receptor, ¿ya? Entonces el emisor termina
desconfigurando de alguna manera el proceso comunicacional, por el mensaje en sí mismo, por todos estos elementos, lo cual impide que el receptor perciba adecuadamente esto. Lo que va a percibir el receptor claramente es que, que el emisor está enojado. ¿Pero enojado con qué? Y así finalmente se comienza a desarrollar y a crecer esta bola de nieve, por supuesto. Ahora, también sin la comunicación no existirían los grupos humanos y las sociedades. Difícilmente se puede teorizar o proyectar investigación en un campo cualquiera del comportamiento humano sin hacer algunas suposiciones acerca de la comunicación humana. Esto es como más o menos lo que ya veníamos hablando, o sea, el proceso comunicacional y la comunicación verbal, no verbal, escrita, son elementos completamente necesarios para el adecuado desarrollo de cualquier sociedad. Y esto obviamente va apalancado de la teorización, de la investigación de filósofos, de especialistas, etcétera, y que están muy relacionados y vinculados evidentemente con lo que es el comportamiento humano. Y en base a eso nosotros podemos hacer algunas suposiciones acerca de la comunicación, que es como el ejemplo que le estaba dando yo recientemente. Ahora, para entenderlo y ya yéndonos un poquito a la teoría, hay ciertos axiomas de la comunicación, ¿ya? Y esto lo hizo Paul Watzlawick, que es un filósofo también, que profundizó el conocimiento efectivamente respecto de cómo es el proceso comunicacional. Y él partía diciendo que no existe la no comunicación. Evidentemente, todo lo que nosotros hacemos es comunicación. Cuando le preguntamos a alguien sobre su comunicación con otra persona y nos dice que no se comunica con esa persona porque no se hablan, por ejemplo, tenemos que ir mucho más allá y ver que no hablar también supone que se están comunicando. Efectivamente, se están ignorando, pero el ignorarnos, o en que esas dos personas se estén ignorando, también comunica algo, también transmite información. Transmite desprecio, puede transmitir enojo, puede transmitir una serie de emociones nuevamente, como les decía yo, que efectivamente complejizan mucho más el proceso comunicacional. Por tanto, comunicar es enviar al otro un mensaje que queremos hacerle llegar. Pero los mensajes no solo son hablados o escritos, pueden ser pauteados, también pueden ser conductuales y que dejen en claro una posición. Y esa es destacar que el sentido de lo que sentimos nosotros respecto del emisor y el receptor. Es lo que les decía yo finalmente de los estados anímicos, que muchas veces ignorar quiere decir que no tengo ganas de hablar contigo. En el fondo no es otra cosa que hacer sentir un malestar frente a una situación, una persona, etcétera. Ese es el primer axioma de la comunicación. Luego tenemos un segundo axioma que dice que tiene relación con la importancia de lo digital y lo analógico en la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hablamos, lo que escribimos, forma parte del aspecto digital de nuestro mensaje. Mediante lo digital expresamos lo que queremos decir usando el lenguaje para denominar los objetos y para decir lo que queremos transmitir. Por tanto, transmitimos datos e informaciones sobre las cosas mediante lo verbal. Eso es un punto. La parte no verbal de nuestro mensaje tiene que ver más con nuestro ser, eso es decir, con nuestro comportamiento y obviamente con nuestros sentimientos, con nuestro estado de ánimo, y por ello lo no verbal, lo analógico, da más información de nosotros mismos que el mensaje de lo que estamos diciendo verbalmente. Entonces, la importancia de lo digital y lo analógico en la comunicación es que a través de lo digital nosotros expresamos en palabras un mensaje, pero que finalmente lo que nosotros como seres humanos transmitimos en nuestro comportamiento termina diciendo mucho más respecto de la información que en algunos casos nosotros podemos querer traspasar a otras personas. Nuevamente, volvemos al ejemplo del enojo. Probablemente mi enojo no es con la persona con la que estoy hablando, sino que mi enojo es con mi jefe. Sin embargo, esa rabia, esa ira momentánea, esa frustración del minuto, me llevan a que mi mensaje sea traspasado de manera errónea o pase a ser un secundario respecto del comportamiento que estoy teniendo frente al mensaje que quiero transmitir.
Es decir, me veo mucho más alterado, me veo mucho más enojado y probablemente le estoy diciendo odio a mi jefe o quiero renunciar a mi pega y la otra persona se lo puede tomar como algo personal. Entonces, finalmente, lo analógico y lo digital en la comunicación tienen una relevancia compuesta, por supuesto, y que nos ayuda, obviamente, a desarrollar de mejor manera el proceso comunicacional, pero que a veces también lo complejiza. El tercer axioma es que el contenido y la relación, el contenido y la relación es la comunicación. El contenido es aquello, obviamente, de lo que hablamos con los demás, pero ese contenido también está influenciado por la relación con el otro, de tal manera que el nivel de relación supone una metacomunicación, pues clasifica el contenido. La relación interpersonal con el otro depende de la empatía, nuevamente lo que estábamos hablando antes, saber uno ponerse en su lugar. Esto da lugar a una relación diferente donde es más importante la relación interpersonal que de lo que se hable con el otro. Ya, nuevamente aquí, como ven, el contenido puede ser muy relevante de lo que estamos transmitiendo, pero nuestro estado anímico, lo interpersonal, la empatía, por ejemplo, es más relevante en el proceso en sí mismo, porque la persona, supongamos que nos está transmitiendo cualquier tipo de información, que un amigo de él probablemente le invitó a comer, pero esa persona está viviendo un proceso íntimo muy delicado. Supongamos que es alguna enfermedad. Por tanto, el mensaje que nos está traspasando puede ser poco relevante quizá, pero el mensaje hablado me refiero, pero el mensaje no verbal, en el tono de voz, en la forma en cómo se expresa, en su tono bajo, por supuesto, y muchas veces en ocasiones pueden ser hasta lágrimas, dice mucho más de lo que le está pasando a esa persona. Es decir, el contenido puede ser uno, pero la relación interpersonal, porque la persona se está abriendo de alguna u otra manera, porque todo comunica, conoce a otra persona, para manifestarle no verbalmente sus emociones. Entonces aquí es donde, por eso digo que el proceso comunicacional es bastante complejo en sí mismo, pero tiene varias aristas que nos ayudan a entender, obviamente, en que no siempre estamos en situaciones que sean horizontales ni planas, ni que se transmite un mensaje propiamente tal y puro, y que nosotros tenemos que quedarnos solamente con lo que se dijo, sino que tenemos que saber mirar el contexto y una serie de elementos más que nos van a permitir, obviamente, entender de mejor manera el proceso comunicacional en sí mismo y eso lo vamos a poder aplicar también en nuestro día a día. Un cuarto axioma son los conflictos y su resolución en función de la puntuación de la secuencia de hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que los conflictos de las relaciones interpersonales tienen que ver, sobre todo, con las distintas y complementarias puntuaciones que cada uno hace de los hechos. ¿Ya? Por ejemplo, la esposa dice, lo reto porque viene tarde. Y el marido dice, vengo tarde porque me reta. De esta forma, ninguno de los dos se hace responsable de su parte, de lo que está aportando al conflicto, y pone la responsabilidad en el otro. Con ello, ninguno puede cambiar porque el que, tendría que, el que tiene que cambiar es el otro y no uno. ¿Ya? Entonces, esta parte de los conflictos también resulta complejo a la manera en la medida que nosotros eh, queremos comunicarnos. Y por eso la persuasión, la disuasión y la parte argumentativa, lo que es lo que vimos en uno de los talleres anteriores, que es la comunicación efectiva, cobra tanta relevancia, ya que esto nos va a ayudar a terminar con la puntuación de la secuencia de los hechos. Y obviamente donde tenemos que ser empáticos, saber dialogar, demostrar interés por el punto presentado por el otro, etc. Son todos aspectos que nosotros ya vimos en talleres anteriores. Luego tenemos la simetría y la complementariedad de las interacciones. Esto es un poquito más sencillo, pero igual tiene cierta complejidad en el ámbito laboral. En los grupos humanos existe, por supuesto, una jerarquía que influye en las interrelaciones que se establecen entre sí.
Desde ahí resulta evidente que las relaciones laborales, por ejemplo, son o simétricas o complementarias, o en muchas veces asimétricas, ¿ya? Según se fundamenta en la igualdad de lo que son las relaciones, las diferentes relaciones, ¿ya? Así, por ejemplo, las interacciones entre jefes subordinados son complementarias, mientras que las interacciones entre los subordinados son simétricas. Este axioma es tan importante para la comunicación dentro de las organizaciones porque permite establecer ciertos patrones del lenguaje respecto del objetivo que se quiera alcanzar. Por supuesto que nosotros tenemos un lenguaje mucho más coloquial con aquellas personas de nuestra organización que están a nuestro par. Pero una vez que nosotros hablamos con nuestro jefe, tendemos a mejorar ese lenguaje, a generar un proceso comunicacional mucho más elevado, mucho más preparado, mucho más estudiado, ¿ya? Y por ello es cuando nosotros, dentro del proceso de lo que es la comunicación efectiva, empleamos distintos tipos de lenguaje y situación y contextos. Y aquí es, obviamente, cuando tenemos una relación que es simétrica, pasamos de lo informal a una situación que puede ser asimétrica y que puede ser completamente formal si es que no existe la confianza necesaria y obviamente tiene que ver con algo que sea un aspecto 100% laboral. Ahora, una vez ya revisados estos axiomas, tenemos que entender que la comunicación tiene distintas funciones. Entre otras cosas, obviamente lo que les decía yo sirve para persuadir. En la publicidad, por ejemplo, esto se ve claramente cuando los avisos nos piden que probemos, compremos, votemos, donemos, canjeemos, participemos y una serie de elementos más. Tratan de persuadirnos, ¿para qué? Para que nosotros consumamos, utilicemos esos tipos de productos. La persuasión es también una forma de ejercer poder sobre los demás, por tanto, ¿cierto? En la psicología se observan tres formas de hacer que otra persona haga lo que uno quiere. Ellas son la forma coercitiva, por supuesto que tiene que ver con el ámbito de la fuerza, es decir, se le obliga al otro por la ley o por la fuerza, lo que les decía yo. La forma retributiva, o sea, pagando o intercambiando bienes por aquella acción que se espera de otra persona, y por supuesto encontramos una tercera, que es la forma persuasiva, que es la forma de convencer con argumentos, de influir y hacer actuar al otro movido desde su propio interior por una convicción que nosotros logramos despertar en él. Eso es lo que nosotros hacemos con la persuasión. Por tanto, la comunicación estratégica en las organizaciones es tan simple como influir y persuadir en las personas, tanto dentro como fuera de la organización, de manera tal que se comporten de cierta forma y generen un entorno que sea favorable a los logros y objetivos que como organización u empresa nos hemos trazado. Y esto quiere decir que tenemos que persuadir a nuestros empleados con buenos argumentos, pero esto no solamente quiere decir que sea persuasión, sino que generar un clima, una cultura organizacional por medio de la comunicación estratégica que fomente todos estos elementos y nos permitan alcanzar los objetivos dentro de un clima organizacional positivo. ¿Ya? Esta es una de las funciones de la comunicación. Luego encontramos, por supuesto, otra serie de conceptos en la comunicación, que por ejemplo, que es la planeación estratégica, que dice relación con la elaboración y desarrollo de puesta en marcha de distintos planes operativos por parte de la empresa u organizaciones con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser corto, mediano o largo plazo. Es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y el camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que le impone este nuevo entorno. En el fondo, lo que hace la estrategia es ayudar a encaminar los objetivos de la organización para ir adaptándolos en el tiempo, de acuerdo al contexto, circunstancia, situaciones, crisis y diversos elementos que pueda devenir, obviamente, con el tiempo, ¿ya? Y esto es lo que hace la estrategia. Ahora, ¿cómo funciona y para qué sirve, en este caso, la estrategia?
Obviamente se trata de lo que es un proceso planificado y sistematizado que por lo general se basa en la evidencia, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que se basa en la evidencia, ¿por qué? Porque se toma de situaciones anteriores, en el caso de las crisis, por ejemplo, lo que hemos visto en ese taller, en las crisis, para poder saber cómo reaccionar respecto de ese devenir. También utiliza canales, enfoques y otras herramientas de la comunicación, es decir, gracias obviamente a la evidencia y a la experiencia, sabe qué canales utilizar para distintas situaciones. Una emergencia puede ser un statement que circule a través de distintas redes sociales. Por ejemplo, un error en el proceso productivo o una comunicación para los colaboradores internos puede circular a través de la intranet. Es decir, se va dosificando la información y se va distribuyendo de acuerdo a los públicos objetivos. Y esto quiere decir con utilizar los canales y enfoques en otras herramientas. Por supuesto que está intrínsecamente ligado a los objetivos de la organización. Ninguno de estos elementos es utilizado de manera aleatoria, al azar, ni mucho menos. Cada uno de ellos tiene un fin en sí mismo. Cada uno de ellos tiene un objetivo y ese objetivo es mantener, por ejemplo, informado a tal persona de tales elementos, a tal persona de cierta estrategia y así. Por tanto, su objetivo es promover comportamientos positivos para el cambio social que pueden ser obviamente medibles también en el tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo diseñamos una estrategia de comunicación? Lo primero que debemos hacer es definir dónde estamos. Ya, en el fondo, no necesariamente dentro de lo físico, sino que también, eso también lo incluye, por supuesto, sino que dónde estamos en el espacio y tiempo. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué piensa la gente respecto de nosotros? ¿Qué nos interesa decir? ¿Qué actitudes quisiéramos cambiar o mejorar, por ejemplo, en el interior de nuestra empresa? ¿Qué barreras existen para que hagamos eso? ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Qué elementos estamos utilizando para la comunicación? ¿Cómo llegamos para mejorar, cómo llegamos mejor a la gente? ¿Qué mensaje es mejor valorado por nuestro público? Entonces, hay una serie de elementos que tenemos que empezar a definir para saber dónde estamos situados en nuestro espacio y tiempo y cuál es nuestro ámbito de acción propiamente tal. Con esto nos vamos a ir delimitando, obviamente, este ámbito y nos va a permitir tener una referencia respecto de qué acciones tomar frente a cada circunstancia. Por tanto, el segundo punto, ¿qué quiere decir? ¿Qué queremos? Aquí tenemos que definir, por ejemplo, nuestros objetivos específicos, medibles, realizables, que sean, por supuesto, realistas y con un tiempo límite. No podemos tirarnos un objetivo de locos. Hay que siempre tratar de combinar objetivos a corto plazo, mediano plazo y un par a largo plazo, pero que no sean extendibles en el tiempo. Es decir, si no lo alcanzamos ahora, porque esto va a ser seguir pateando una pelota hacia adelante. ¿Qué decimos? ¿Sobre qué hablamos? En este caso, son los beneficios de lo que decimos, qué es lo mejor para el público, que les entregará estatus, que serán mejores, etcétera. Ya, es decir, los beneficios, nosotros queremos comunicar los beneficios que entrega nuestro servicio o nuestro producto a la gente. Las barreras sobre lo que decimos, que muchas veces las estrategias antibarreras son elementos que suelen ser mucho más fríos, que terminan por resaltar demasiado el producto o el servicio en sí, más que el beneficio que podría otorgar a la persona. ¿Ya? Esto es una de las barreras de lo que podríamos decir finalmente, y que sería una estrategia, por ejemplo, antibarrera. ¿Con quién nos comunicamos? Por supuesto, con nuestro público. Y en esto tenemos que segmentar a nuestro público, porque tenemos que llegar a cada uno de ellos con un distinto mensaje, y esto lo podemos hacer de manera demográfica, pictográfica, conductual, etaria, socioeconómica. Hay una serie de categorizaciones para segmentar, obviamente, a nuestro público objetivo de manera tal que nosotros podamos hacer mucho más eficiente el proceso comunicacional hacia ellos.
Obviamente, ¿qué medios vamos a utilizar para transmitir nuestros mensajes? Vamos a utilizar medios masivos que son las radios, bueno, la televisión, la prensa, letreros, carteles, mail, etcétera. Por ejemplo, bueno, los electrónicos, internet, redes sociales, correo electrónico, celular, elementos impresos como libros, revistas, cartillas, afiches, folletos, volantes, incluso lo que se ponía en los diarios murales, y otros alternativos como teatro, títeres, talleres, ferias y una serie de otros elementos que son parte del proceso comunicacional, no están fuera de ello. Ahora, el punto 6 nos dice cómo lo hacemos. El tono y manera, musical, hablado, testimonial, con imágenes, de manera graciosa, dramática, colorida, oscuro, etcétera. O sea, como ven, hay una serie de elementos que tenemos que empezar a considerar para poder situarnos en ese espacio y tiempo para saber y determinar cómo estamos haciendo nuestro proceso comunicacional. O sea, desde lo mínimo, así como si le ponemos música, si no le ponemos música, etcétera. El punto 7 es, ¿qué logramos? Obviamente, acciones deseadas, comportamientos reforzados, mejoras o cambios, etcétera. ¿Ya? Esto quiere decir, tiene que ver mucho con la acción, el pensamiento y el sentimiento, en especial de lo que pueda ocurrir al interior de una organización. ¿Ya? Estos son los cambios esperados que nosotros queremos tratar de generar dentro de nuestro público interno y por supuesto también puede ser aplicado al público externo, pero básicamente es en este ámbito interno donde nosotros podemos generar un cambio en la cultura organizacional y comunicacional para que los trabajadores puedan puedan incidir obviamente en esta estrategia y sean parte de la estrategia. Y posteriormente, como todo elemento de planificación, se requiere tener una forma para medir el proceso, los resultados, el impacto. Y para ello es necesario un monitoreo de todos y cada uno de ellos y el impacto cuantitativo y cualitativo. No nos podemos quedar solamente en lo que nos están diciendo nuestro círculo, que muchas veces suele pasar que cuando uno emplea una estrategia comunicacional, muchas veces nuestro círculo cercano en la organización nos dice, no, si salió bien y todo, pero básicamente es por darnos el amén. Por eso tenemos que siempre cuantificar, ver resultados con cifras, ver lo cualitativo, hacer sondeos, encuestas de todo tipo, etcétera, para empezar nosotros a tener una vara respecto de lo de la estrategia que estamos, comunicacional que estamos implementando. De lo contrario, nunca vamos a saber si es que estamos haciendo las cosas bien o mal hasta que veamos el resultado, por así decirlo, económico. Bueno, eso sería por hoy. Muchas gracias y nos vemos en un próximo taller. Chao, chao.